Bueno, vamos a ver, dentro del bloque de geometría y dentro del tema de semejanza, semejanza de triángulos. Vamos a estudiar el teorema de Tales. Si las rectas A, B y C son paralelas, es decir, si tenemos tres rectas paralelas que cortan a otras dos rectas R y S que no lo son, entonces los segmentos que determinan en ellas son proporcionales. Vamos a intentar explicar esto, ¿vale? Tenemos tres rectas, son las que he representado en verde, A, B y C, que son paralelas entre sí y a su vez cortan a otras dos rectas, R y S, que no son paralelas entre sí. Bueno, pues si tenemos este caso de tres rectas paralelas que cortan a otras dos que no lo son, aquí se comprueba que no son paralelas porque se cruzan, ¿vale? Dos rectas paralelas no se cruzarían nunca. Dos rectas que no son paralelas en algún punto, por muy alejado que esté, terminan cruzándose, ¿vale? Bueno, pues entonces tenemos las condiciones, tres rectas paralelas que cortan a dos rectas que no lo son entre sí. Los segmentos que determinan en ellas son proporcionales. ¿Esto qué quiere decir? Que el segmento AB es proporcional al BC y que el segmento A'B' es proporcional al B'C'. Y la constante de proporcionalidad es la misma, ¿vale? Ya sabéis que si tenemos dos rectas proporcionales nos sale la constante de proporcionalidad. Bueno, pues se mantiene, es decir, la relación de proporcionalidad entre este segmento y este es igual al que se produce entre este segmento y este. Esto sería el teorema de Tales, ¿vale? Si tenemos tres rectas paralelas que cortan a dos que no lo son, se producen segmentos proporcionales. Bueno, aquí tenemos el teorema de Tales, ¿verdad? La proporcionalidad entre los segmentos que se han cortado, pero se nos ha producido aquí una igualdad de fracciones. Si nosotros ahora sustituyéramos multiplicando en cruz, ¿verdad? Nos quedaría que el segmento AB partido el segmento A'B' es igual al BC partido el B'C', ¿vale? Pasaríamos dividiendo el A'B' y pasaríamos multiplicando el BC. Pues en consecuencia se nos produciría esta igualdad, ¿vale? Que el segmento AB es proporcional a la B'B' y que el segmento BC es proporcional al B'C'. En consecuencia, porque la recta paralela podría estar aquí pasando por el punto de cruce, el 0A es proporcional al 0A'. Entonces, cuando tengamos esta situación, no solo van a ser proporcionales los segmentos cortados que se forman con la recta, sino van a ser también proporcionales los segmentos cortados de una recta con el cortado de la otra recta, ¿vale? Bueno, pues imaginaos que en esta situación de aquí de la figura tuviésemos una recta paralela por el punto de corte. Esta sería nuestra segunda recta y esta nuestra tercera recta. Es decir, tenemos tres rectas paralelas que cortan a dos rectas no paralelas. Se cumple el teorema de Tales, ¿verdad? Bueno, pues ahora miremos que aquí el ABC se produce un triángulo y el AB'C' se produce otro triángulo. El azul contenido en el verde y con un ángulo coincidente. Bueno, pues los triángulos ABC, el azul, y el A'B'C' tienen un ángulo común, el A, ¿verdad? Es lo que hemos dicho ya. Y los lados opuestos son paralelos porque pertenecen a esas rectas paralelas. Bueno, pues cuando se produce esto, los dos triángulos se dice que están en posición de Tales. Pues cuando se produce esto, los triángulos son semejantes, porque como ya hemos comprobado, el segmento AB
es proporcional a la B', el segmento AC es proporcional a la C' y el segmento BC es proporcional al B'C'. Como este ángulo es coincidente, el ángulo que se produce en B es, al ser paralelo, el mismo ángulo que en B', y el ángulo que hay en C es coincidente con el C', pues tenemos todos los requisitos para figuras semejantes, ¿vale? Entonces, cuando tengamos dos triángulos en posición de tales, no hay que comprobar nada más y se dice que son semejantes. Ahora vamos a estudiar los criterios de semejanza de los triángulos. Tenemos tres. El primer criterio de semejanza para triángulos sería que si dos triángulos son semejantes, tienen dos ángulos iguales. Ya sabéis que la suma de los ángulos de los triángulos son 360 grados. Entonces, si tenemos dos iguales, el tercero va a ser igual a la fuerza. Entonces, no tenemos que comprobar los tres. Con comprobar dos tendríamos suficiente. Entonces, si tenemos que el ángulo A es igual a la prima, ¿vale? Este A es igual a la prima, y tenemos que el ángulo B es igual al B', no haría falta comprobar más, ¿vale? Estos dos triángulos de aquí serían semejantes, solo con comprobar que tenemos dos ángulos con el mismo valor. El segundo criterio de semejanza de triángulo lo tendríamos si dos triángulos son semejantes, si sus lados son proporcionales. Para los ángulos solo había que comprobar dos. Para los lados hay que comprobar la proporcionalidad entre los tres, ¿vale? Si tenemos dos triángulos y el lado A es proporcional a la prima, si el lado B es proporcional al B' y el lado C es proporcional al C', ¿vale? Con la misma constante de proporcionalidad, pues tendríamos que esos triángulos son semejantes, ¿vale? Entonces tenemos claro que comprobando dos ángulos serían semejantes, comprobando la proporcionalidad entre de sus lados serían semejantes. Vemos el tercer criterio de semejanza de triángulos. Si dos triángulos son semejantes, tienen un ángulo igual y los dos lados que lo forman son proporcionales. Entonces, fijaos, en estos dos de aquí, comprobamos el ángulo A. Si el ángulo A coincide, tenemos que comprobar la proporcionalidad de los dos lados que lo forman, ¿vale? Los dos lados que forman ese ángulo. Entonces, comprobamos que C es proporcional a C', y si B es proporcional a B', pues tendríamos que estos dos triángulos serán semejantes. Pues recordamos, si queremos comprobar la semejanza entre dos triángulos, o comprobamos dos ángulos, o comprobamos la proporcionalidad de tres de sus lados, o comprobamos un ángulo y la proporcionalidad de los dos lados que lo forman. Con eso sería suficiente para decir que los triángulos son semejantes.